vamos a arrancar. Ahí les va a aparecer el cartelito que lo estamos grabando para las otras compañeras y compañeros que no hayan podido ingresar ahora. Ya vamos largando. Entonces, nada, charlábamos recién la cuestión esta de cómo la tecnología atraviesa la cotidianeidad, ¿no? Y en ese sentido, ya creo que habíamos estado charlando en el encuentro anterior, de, que es una característica, ahí entra Sandra, que es una característica que define a lo humano. La tecnociencia termina por definir a lo humano, a distinción de otras épocas. Esta es definitiva. Hola, hola Sandra. Hola. Ahí estamos, ahí está entrando Clara. Esta época que nos tocó vivir, o que nos toca vivir, está atravesada por la... ¿Cómo estás, Clara? Eh, por la tecnociencia, y nos define, nos define. Yo creo que habíamos estado charlando el encuentro pasado, el sincrónico pasado, acerca de esta perspectiva de cómo en un punto hola Carlos, cómo en un punto eh, la tecnociencia termina por formar parte de la esencial de lo humano, ¿no? Eh, en algún momento de la historia, uno era capaz de producir su propia tecnología, ¿no? El sujeto era capaz de reproducir la tecnología de su época. En nuestro caso, nada más alejado de eso, ya directamente hemos hablado un poco así como hemos presentado de Big Science, ¿no? Cómo la producción tecnológica actual trasciende a los sujetos, a todas las personas e inclusive a naciones, ¿no? Eso es como una característica de nuestra época. Sin embargo, no sé si han podido... Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenas Eh, tardes. ¿Cómo estás? Sin embargo, no sé si han podido ir leyendo un poco las cuestiones, los apuntes de la clase. Esta eh, condición contemporánea que define a lo humano viene también a presentar problemas en la escuela, en la escolarización, ¿no? Porque hay como dos cuestiones que tienen que ver con la apropiación de algunas cuestiones de la tecnociencia, su conocimiento, digamos, en lo inmediato, pero también una proyección de estos conocimientos hacia el futuro. En este sentido, es que por ahí, no sé, les decía en el apunte que tenían como apunte de clase, ¿cómo se dice? En la lectura acerca de la alfabetización científica de Fernando Cajas, eh, aparece allí planteado un ejemplo, así, ¿no? Tiene que ver con la idea del mecanicismo. No sé si lo han podido leer, chusmear, meterse dentro del texto, pero hay cosas que nosotros, sobre todo los profesores de física, eh, desarrollamos en el aula con cierta tradición de enseñanza y muy poca reflexión, como casi todas las cosas, ¿no? Cuando más o menos funcionan de una manera, las vamos realizando con cierto mecanicismo, ¿no? Con cierta dinámica de repetición. Entonces, uno ya tiene como un recorrido, como una trayectoria que va a implementar, ¿sí? Y tiene como ciertas
puntos de iteración, ¿no? De retorno. Entonces, uno va, no sé, a mí me pasa como profe que por ahí enseño física y en algún momento tomo ejemplos que son independientes de la contemporaneidad de los estudiantes, de las y los estudiantes, ¿no? Porque es como que siempre ese recorrido me ayudó a establecer algunas nociones, ideas, principios que me parecen que contribuyen a la formación de estos estudiantes. Ahora, ahí creo que metí la pata en lo que decía. Porque yo lo puse en mi nombre, ¿no? Digo, bueno, yo creo que contribuyen a la formación. ¿Quién? Yo, el profesor, cree que determinados conocimientos le van a ser formativos en las dimensiones que venimos charlando siempre. Que le van a ayudar a poder tomar decisiones en lo cotidiano, que le van a ayudar a entender el mundo contemporáneo, que le van a ayudar a entender la historia de la ciencia. Yo creo eso. Pero la verdad es que si me pidieses un fundamento, una reflexión profunda respecto de por qué enseño eso y no otra cosa, seguramente aparezca la tradición de enseñanza de la física. ¿Qué cosas se debe entender? ¿Qué cosas se cree? Sobre todo en la discusión de los diseños curriculares, ¿no? Se establecen determinadas prioridades, porque el tiempo escolar es un limitante, entonces se establecen determinadas prioridades, y esas prioridades, una vez que fueron discutidas en un nivel, el nivel del diseño curricular, luego, no sé cómo decirte, va a impregnar todo el sistema. Y eso es como una lluvia, digamos, ¿no? Como que va de arriba, de la definición del diseño, hacia abajo. Muchas veces tiene coincidencia con lo que espera el de abajo. Entonces, si el profesorado encuentra coincidencia con esa indicación, pues bien, toma con naturalidad esa línea de desarrollo del contenido. Y ya vieron, a veces el profesorado no está en coincidencia con eso y se puede transformar en un obstáculo si no hay el suficiente consenso, ¿no? Si no hay la suficiente discusión. En esto está trabajando casualmente Víctor, nuestro colega, compañero, Fucci, en el desarrollo del diseño curricular de física para el profesorado en la provincia de Buenos Aires, y está transitando todas estas cosas que le digo. Ahora, ahí aparece una representación del profesorado, que le asigna o le atribuye a determinados contenidos una valoración que los coloca como prioridad de enseñanza. Eso es en lo inmediato. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la reflexión profunda que los instala? No siempre está en el sujeto que está enseñando. No siempre es mi reflexión. A veces es la aceptación de cierta tradición de enseñanza. No sé si me siguen por donde voy. Les digo, o lo que quiero subrayar, es que la tecnociencia, muchas veces, los contenidos de ciencia y tecnología, se enseñan sobre supuestos. Sobre supuestos. Yo supongo que esto ¿no? es formativo. Y no siempre sobre análisis de orden didáctico. Muchos de los estudios que refiere el paper, ¿no? de Cajas ya tienen como 40 años, ¿no? Del principio de la década del 80. Y Fernando ahí señala algunos de estos aspectos acerca de la
el arribo de la didáctica específica, el arribo de la didáctica de las ciencias, para poder darle un marco teórico a esa elección de contenidos, ¿no? Poder superar esa percepción de qué es lo prioritario en la formación de nuestros estudiantes. Bueno, entonces, esta es como una primera aproximación, ¿eh? Uno dice, bueno, ahora tengo la didáctica de las ciencias naturales, que hace un análisis de las formas en que las personas construyen conocimiento científico, y resalta, destaca la necesidad de superar la atomización de saberes de ciencia. Entonces, todos en esta mesa acordamos que, bueno, que la enseñanza de la ciencia está asociada a conjuntos de ideas en torno a elementos natural, digamos, de naturaleza conocida, que nosotros organizamos en torno, y quiero decir, a este objeto o a esta situación o a este fenómeno que es de alguna manera próximo al sujeto. Entonces, hay una problemática, ¿sí? No sé, un tema, siempre manoteo el termo que lo tengo por acá cerca, una problemática que es cómo hago para conservar el agua mientras desarrollamos esta charla que esté caliente para mi mate. Entonces, tenemos un objeto tecnológico, el termo. ¿Cómo explico que ahora el agua permanezca caliente a lo largo de una hora que yo pueda cebarme mate? Bueno, entonces, para poder explicar eso, entro a conceptos de la física, qué sé yo, de temperatura, calor, transferencia de energía por calor, conducción, convección, radiación, no sé. Todos esos elementos, que es un aislante térmico, todos esos elementos están atravesando la explicación de este fenómeno que tengo aquí delante mío. Bueno, entonces, la articulación de esos saberes, decimos que deben estar problematizados, ¿no? Que tienen que, problematizados o que tienen que tener un anclaje en algo tangible, en una cuestión de contextualización eventualmente. Contextualización que tiene que ver con el problema físico concreto, acá tengo el mate, pero también con la construcción de saberes próximas al sujeto. Entonces, esas cosas las dice la didáctica de las ciencias, la didáctica de la física, de las ciencias naturales, particularmente de la física. Esas cosas es un campo que posiblemente, un campo teórico, un campo de saberes, independiente, que posiblemente sea más joven que el libro de física donde están ordenados los contenidos. Posiblemente uno, no sé si han tenido la desgracia de haber transitado alguna física por allí, y bueno, había como libros característicos cuando yo era joven, había libros que ya tenían mi edad o más cuando yo era joven, y eran libros que tienen una lógica interna, no están pensados por un didacta, están pensados por una persona que hizo su mejor esfuerzo, un conjunto de personas o equipos que hicieron su mejor esfuerzo para hacer accesible determinados saberes de la ciencia. Entonces, allí es por eso en el texto aparece la idea de transposición didáctica como problema, ¿no? Porque era cómo hacemos para suavizar el saber duro de la disciplina, de la física, suavizarla para hacerla accesible a personas que no son del campo específico, que son estudiantes de ese campo. Entonces, allí hay una idea de que este campo de saber, que es la enseñanza, está supeditada al campo teórico de la física dura. Bueno, nada, hoy tenemos una idea mucho más
fundamentada, y sabemos que estas dos cosas tienen el mismo estatus, y que forman parte de campos diferentes. Una cosa es la física o la ciencia erudita, y otra cosa es la física escolar, que tiene que ver con el campo de la didáctica. Son cosas que uno puede estudiar desde el punto de vista académico un avance en la física dura, y puede estudiar desde el punto de vista académico una cuestión vinculada a la didáctica o a la enseñanza de determinado saber. ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Son campos de conocimiento diferente que pueden tener la misma profundidad teórica en su estudio académico. No es uno un anexo de aquel, una forma simplificada del otro, sino que este es un campo propio que tiene sus complejidades. ¿Está bien? Entonces, desde este campo es que nosotros tenemos ahora una mirada diferente, y es el fundamento de cuáles creemos que son los saberes más relevantes en la formación de la sociedad. ¿Hasta ahí va? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, este saber dice, cuando nosotros vayamos a trabajar la enseñanza de algo, tiene que estar anclada, contextualizada, tiene que estar problematizada, ¿no? Todas esas variantes de la didáctica que va a trabajar con la resolución de problemas, con todas sus variantes, hay más, menos, con distintos colores, pero todos partimos de esa cuestión. Eso no está en el libro de física erudita, ni el libro de física de la formación de profesores. Cuando nosotros estudiábamos había libros de origen estadounidense, norteamericano, estadounidense, no sé, norteamericano. Había algunos de una editorial canadiense, pero casi todos eran, qué sé yo, el Resnick Halliday, no sé si alguno tuvo el placer, el Sir Semansky, el Tipler, ¿no? Bueno, eran todos libros que tienen una lógica que hoy en el profesorado de física, que por cierto está en extinción, muy curiosamente, pero está en extinción, bueno, siguen el profesorado, los colegas que enseñan física, no pueden escapar de la lógica de los capítulos de esos libros. Por ejemplo, voy a enseñar energía, cosa que ustedes hacen cotidianamente con sus estudiantes, en el nivel primario. Todos hemos charlado sobre el impacto energético de nuestras actividades, de la bolsita de plástico, de qué sé yo. Siempre hablamos de la energía, de cuidar la energía, de la energía del sol, de la qué sé yo. No sé, hablamos de energía muchas veces. Bueno, la pregunta sería, ¿alguno de esos niños, niñas, escuchó alguna vez hablar de la noción de trabajo mecánico? Por supuesto que no. No. La noción de trabajo mecánico es un concepto necesario para el abordaje de algunos modelos de la enseñanza de la física, que son las transformaciones mecánicas no conservativas. Disculpen que los estoy matando hoy, me salió el profesor de física, pero digo, cuando uno explica física, utiliza modelos, que a veces los profesores de física los damos como revelados por Dios. Entonces, esto es así, querido, ¿viste? Pero en realidad son modelos para aplicar el entorno. Un modelo simplificado es: agarro una pelotita, la suelto, ¡pac!, pega en el piso, se levanta de nuevo hasta la mano. ¿Está bien? Suelto, ¡pac!, pega, vuelve, y vuelve por siempre así. Eso sabemos, cualquiera de nosotros que alguna vez haya soltado cualquier pelotita, pelota, objeto, bolita de ¿cómo se dice?, el desodorante, pelotita de ping-pong, no sé, todo lo que se te ocurra, bolita confiscada a los niños, que finalmente cae del bolsillo del guardapolvo en algún descuido, de eso, ¿viste?, que empiezan a pesarla, con esos bolsillos pesados de bolitas secuestradas. Bueno, nada.
Cae cualquier cosa, pica y ya la segunda vez no llega a la misma altura que antes. Cualquiera de nosotros sabe que es así. Y nosotros en física enseñamos ese modelo simplificado, que lo soltamos, pica y vuelve a la misma altura. A eso le llamamos modelo conservativo. Va y vuelve a la misma altura. Bueno, eso es una transformación conservativa. Pero las transformaciones suelen ser no conservativas. Significa que lo suelto ya no vuelve a la misma altura. Para explicar esta última, es necesario agregarle a la noción de conservación de la energía esta cuestión que les digo, que tiene que ver con la disipación de energía, qué sé yo, y eventualmente podés hablar de trabajo mecánico. Lo que quiero decir es que uno puede enseñar una buena parte de las transformaciones sin apelar a la idea de trabajo mecánico. En cualquiera de los libros que le dije antes, conocer el trabajo mecánico es condición para trabajar energía. Entonces, hay una lógica que evitaría, si vos lo agarrás así a eso y lo querés transformar en una acción didáctica, una acción de enseñanza, encontrarías que ese libro te diría, no se puede así. Y vos cuando hablás con los profesores en ejercicio en el nivel secundario te dicen, no se puede así. ¿Entendés? Porque tienen una formación desde ese lugar, que es el lugar de la disciplina, del esfuerzo que han hecho algunos profesores o científicos por poder escribir, por encontrar, ayudar al profesorado, a la enseñanza, bueno, con una lógica. Escribir un libro tiene una lógica, no es lo mismo que cuando estamos charlando que podemos tomar por caminos alternativos. El libro está escrito una vez y tiene ese camino, ¿no? Esa lógica. Bueno, entonces, en síntesis, la enseñanza de la ciencia durante mucho tiempo estuvo sesgada por estas buenas intenciones, porque creemos que este es el mejor recorrido para la formación. Luego aparece la didáctica y dice, bueno, estoy de acuerdo en algunos puntos y en otros no tanto. Creo que la mejor formación tiene que atender a estas cuestiones, a la enseñanza holística, a la interpretación de saberes articulados, y no a esta forma que tenemos. Entonces, interviene la didáctica específica y le da cierto sentido a la enseñanza de la ciencia, básicamente, la enseñanza de la ciencia, desde esta lógica. ¿Hasta ahí va? Ahí tenemos una distinción entre los propósitos de la ciencia dura, los propósitos de la ciencia escolar, digamos, y una distinción en las decisiones cotidianas. Bueno, pero ¿qué pasa? No solamente se agota ahí, sino que lo que nosotros enseñamos puede tener un impacto a largo plazo. Entonces, cuando alguien decidió, por ejemplo, me estoy charlando de estas cuestiones que por ahí son ejemplos de la física, porque son los que están referidos en el texto, a ver, que tenemos para apoyo a nuestra tarea. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la enseñanza de la física newtoniana? Bueno, las consecuencias a largo plazo, como la física newtoniana es legaliforme, quiero decir, predictiva, legaliforme en el sentido de que si yo conozco cuáles son las condiciones de inicio, a través de estas leyes de la física puedo saber cuáles van a ser los resultados posteriores. ¿Está bien? Entonces, tiene una metodología y una lógica que si yo conozco cuáles son los elementos de inicio y su interacción, a través de determinadas leyes universales, voy a poder saber cuál es la evolución de ese proceso. ¿Está bien? Voy a poder decidir cuál va a ser los resultados de eso. Esto va de la pelotita, que yo les decía recién, que la suelto y yo ni tengo que hacerlo.
dejá la pelotita ahí, decime, che, se va a cortar, cuando se corta entramos de nuevo, ¿eh? Acordate que esto es un Zoom de pobres. Bueno, entonces, nada, yo anoto la altura de la pelotita, qué sé yo, algunas cosas relevantes, no importa el color, eventualmente la forma, qué sé yo, la masa podría ser, pero tomo algunas cosas que son relevantes. Hago determinadas cuentas que están mediadas por un algoritmo, por una ley que dice los objetos caen de esta forma y puedo decidir cuál va a ser la velocidad con la que lleguen al piso. ¿Casaste cómo es? Entonces, por eso es el mecanismo newtoniano establece que, conocidas determinadas cuestiones, yo voy a poder predecir qué es lo que va a suceder. No porque tenga una bola de cristal, sino porque tengo herramientas teóricas que me permiten articular este inicio y este fin. ¿Se entiende cómo es? O por eso el mecanicismo es legaliforme, porque se sustentan leyes, y es predictivo, o ¿cómo se dice? No es la palabra, es, ¿cómo se dice? Inductivo, de alguna manera. Está mal, no es inductivo, deductivo, quiero decir. ¿Está bien? Conocido esto, a través de estas leyes puedo decir tal cosa. ¿Quedó más o menos? Me sale la palabra, pero ahí vamos. Entonces, cuando yo enseño la mecánica de Newton, y cuando algunos, en algún momento de la historia, lo toman con una perspectiva filosófica, una perspectiva filosófica, el mecanismo de Descartes, termina siendo una manera de entender el mundo. Entonces, el mecanicismo, ¿sí?, viene a acompañar el pensamiento filosófico y social, desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, hasta los albores del siglo XX. Y eso tiene sus implicancias, porque cualquier fenómeno, en este caso social, podría usarse la misma lógica. Conocidas cuáles son las cuestiones de base, a través de estas leyes puedo decir cuál va a ser el futuro de la sociedad. Entonces, la elección del mecanicismo newtoniano, y cuando yo voy a enseñar, por ejemplo, la noción de gravedad, van a ver ahí en el texto, o habrán visto, bueno, tiene implicancias en el corto plazo, ¿sí? Esto que les decía antes, cuáles son las decisiones cotidianas que como docentes tomamos para la enseñanza, y tiene implicancias a largo plazo, cómo construyo subjetividades en la sociedad, cómo las personas van a entender los fenómenos, cómo van a pensar esos fenómenos, y los piensan, digo, o es posible que haya sido así durante mucho tiempo, con una perspectiva deductiva, y sabemos cuál es el resultado final. ¿Se acuerdan de la película de Jurassic Park? O sea, esa la vimos todos, querida, esa es una clásica. Lara, no me diga que no viste Jurassic Park. Ay, gracias a Dios. Bueno, vieron la 1, La 1. Cero películas soy, cero película, profe. No te puedo creer, Clarita, dejá de leer una filosofía newtoniana, esto que te estoy diciendo, Spinoza, Descartes, qué sé yo, dejá todo eso, andá a casa y sentate a ver Netflix. Bueno, la onda en una, no sé si se acuerdan, iban en un recorrido por ese lugar donde habían recuperado animales extintos, nada más ni nada menos que dinosaurios, y los tipos te explicaban desde el punto de vista científico cómo habían hecho. ¿Viste? Lo llevan a una sala y le dicen, ¿y cómo hiciste para ser un dinosaurio? Murió hace 70 millones de años. ¿Cómo hiciste? Dice, no, encontramos adentro de una piedra petrificada. Esa piedra es de una resina, lo que nosotros llamamos ámbar, esa piedra translúcida. Entonces, adentro de la resina había un mosquito. Y ese mosquito tenía sangre
bueno, nada, fosiliza, pero nosotros pudimos encontrar cuál es la cadena de ADN. Tomamos un bicho vivo de hoy, me escucha un profesor de biología, me pegó una patada voladora, disculpe que acá hay algunos que son especialistas del área, Entonces, cazamos un bicho de esto, de vivo hoy, qué sé yo, agarro una rana, y completo al ADN de la rana las características que encontré en este Crucify. Eso tiene una implicación, que es que el dinosaurio le sigue la rana en su línea evolutiva. No dicen ahí, agarramos una gallina y le completamos el ADN, ¿está bien? En la película. Entonces, hay como supuestos teóricos del campo de la ciencia disciplinar dura. Entonces, habla de que es posible la descripción del código genético, que eventualmente tienen la tecnología para completar las cosas que le faltan, y que ahora todo eso se manda dentro de un huevo y ¡pam!, sale un dinosaurio. Bueno. Ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que les digo. Conocidas determinadas cuestiones, yo puedo predecir qué va a pasar. Pero podríamos verlo como sutil. Después se hace evidente esa perspectiva mecanicista. Después se hace evidente. Van entre unas mega jaulas, ¿no?, o espacios limitados por paredones, cables eléctricos, para que las bestias estas de varias toneladas y gigantes así, por allá, no sé cuánto miden, 7, 8 metros, no te salga con una boca de medio metro, te imaginás, a lastrar a cuánta cosa móvil ande por ahí. Entonces, el dueño del parque, ¿sí?, que manifiesta en varios momentos este respeto por la palabra de los científicos, contrata a científicos especializados, y uno que diría, si vamos a ver dinosaurios, qué sé yo, tráeme un paleontólogo, que son los que saben de dinosaurios. Entonces, en efecto, lleva un par de paleontólogos, todo bien. Pero además de un paleontólogo, invita a un matemático, ¿viste? Entonces, en un momento le dice, no, acá tenemos todo controlado. No hay problema. Y el matemático le dice, no creas que no hay problema. Hay problema. Solo que vos, en tu forma de pensamiento, no lo percibís. Vos crees que si tenés control de esto, entonces luego vas a tener control de lo que sigue. Porque es una perspectiva mecanicista, la que subyace en el punto de vista del dueño del parque, las interacciones allí. Entonces, para ejemplificarlo, el tipo agarra y dice, bueno, a ver, agarra una gota de agua y así le deja caer una gota de agua en el nudillo, ¿viste? El matemático, ¿no? Entonces la suelta, cae acá y la gota corre para este lado, ¿viste? Después hace lo mismo, agarra otra gota, lo va a poner ahí y le dice, bueno, ¿para dónde cae la gota? Y todo el mundo le dice, y para el mismo lado donde cayó antes, si no cambiaste las condiciones de inicio, ¿por qué va a cambiar la gota? Se la suelta, pic, y la gota de tic para este lado, listo. Entonces, lo que te está diciendo es que el mecanicismo es predictivo, pero no es que le falten datos, no es que le faltan datos, que ahora la gota cayó de 2 milímetros más allá, que justo vino el viento para este lado, que varió la carga eléctrica de la mano, y todas las cosas que se te ocurran. No es eso, es que tiene un problema en la base del pensamiento. Y ese problema en la base del pensamiento la muestran, la hacen evidente a principios del siglo XX otros físicos que dicen, mirá, hay probabilidad de que vaya para allá. Pero no es una certeza, no es el 100% seguro que va a pasar así. Hay probabilidad de que esto ocurra. Entonces, aparecen las mecánicas probabilísticas. ¿Quién puede decir cuál va a ser la posición de una molécula de vapor adentro del termo? ¿Dónde va a estar? Imposible. Por más que cargue todos los datos que tenga en un modelo matemático, en una megacomputadora de la NASA, no va a saber dónde está la molécula dentro de un ratito. Y es más, no vas a saber dónde está el electrón de una molécula de agua. No vas a saber. Hay una imposibilidad teórica de hacerlo. Esos principios de incertidumbre y todo eso vienen a ser el anclaje de un nuevo sistema de pensamiento. ¿Está bien? Eso en el campo de la física. Pero hay otros campos en desarrollo, Freud,
que viene a decirte, no creas que tenés todo controlado, negro. ¿Eh? Vos pensás que tenés control sobre tu vida,